en la pequeña ciudad de San Miguel, donde los secretos corren más rápido que el viento entre las calles empedradas, nadie esperaba que una celebración de amor se convirtiera en el escenario de un descubrimiento que cambiaría para siempre la vida de una familia entera. El doctor Fernando Mendoza había atendido partos, curado heridas y consolado a familias en duelo durante más de 20 años. Pero nada en su experiencia médica lo había preparado para lo que estaba a punto de presenciar en la boda de su sobrina. La mañana del sábado comenzó como cualquier otra. El sol se filtraba suavemente a través de las cortinas de encaje de la casa colonial, donde Fernando se preparaba para la ceremonia. Su esposa, Carmen, había estado toda la semana organizando los últimos detalles junto con su hermana, la madre de la novia. Era una de esas bodas tradicionales que unen no solo a dos personas, sino a comunidades enteras, donde vecinos, amigos y parientes lejanos se congregan para celebrar el inicio de una nueva vida en común. Fernando se ajustó la corbata frente al espejo, recordando cuando su sobrina Elena era apenas una niña que corría por los pasillos de su consulta médica, fingiendo ser doctora con un estetoscopio de juguete. Ahora, a los 26 años, estaba a punto de casarse con Roberto, un joven ingeniero que había conquistado no solo su corazón, sino también la aprobación de toda la familia. Sin embargo, algo en el ambiente de esa mañana le generaba una inquietud inexplicable, como esa sensación que tienen los médicos experimentados cuando presienten que algo no está del todo bien con un paciente, aún antes de realizar cualquier examen. La iglesia de San Rafael lucía espléndida, decorada con flores blancas y doradas que perfumaban el aire con su fragancia dulce. Los invitados comenzaron a llegar temprano, llenando los bancos de madera tallada con sus mejores galas y sonrisas expectantes. Fernando ocupó su lugar en la primera fila, junto a Carmen y el resto de la familia inmediata. Observó cómo Roberto esperaba nervioso en el altar, ajustándose repetidamente el saco, intercambiando miradas cómplices con su padrino. Todo parecía perfecto, como sacado de una postal de boda tradicional mexicana. Cuando las campanas comenzaron a repicar anunciando la llegada de la novia, un murmullo de admiración recorrió la iglesia. Elena apareció en la entrada del brazo de su padre, radiante en su vestido de encaje heredado de su abuela, con el velo fluyendo detrás de ella como una nube etérea. Fernando sintió que se le humedecían los ojos al verla caminar por el pasillo central. Pero fue en ese momento preciso cuando su mirada entrenada de médico captó algo que hizo que su corazón se detuviera por un instante. Había una palidez particular en el rostro de Elena que no concordaba con el rubor natural de una novia emocionada. Sus movimientos eran ligeramente vacilantes, como si cada paso requiriera un esfuerzo consciente. Fernando conocía esos signos. Había visto esa misma expresión en pacientes que intentaban ocultar un malestar físico para no arruinar momentos importantes. Su instinto médico se activó inmediatamente, pero se contuvo, pensando que quizás eran solo los nervios típicos del día más importante en la vida de cualquier mujer. La ceremonia continuó con la solemnidad habitual. El padre Miguel pronunció las palabras sagradas que habían unido a generaciones de parejas en esa misma iglesia, mientras los rayos de sol se filtraban a través de los vitrales, creando un caleidoscopio de colores sobre los rostros de los novios.
Roberto tomó las manos de Elena con ternura infinita, y ella le sonrió con esa luminosidad especial que solo tienen las novias en su día perfecto. Sin embargo, Fernando no podía apartar la mirada de ciertos detalles que otros pasaban por alto. La forma en que Elena apretaba discretamente la mano de su padre, la respiración ligeramente acelerada, el sudor casi imperceptible en su frente a pesar de que la iglesia estaba fresca. Durante el intercambio de votos, Elena vaciló por un momento. Fue apenas un segundo, tan breve que la mayoría de los invitados lo interpretaron como emoción contenida. Pero Fernando vio algo más. Vio el momento exacto en que ella pareció luchar contra algo interno, como si su cuerpo le estuviera enviando señales que intentaba ignorar desesperadamente. Roberto, completamente absorto en la magia del momento, no notó la tensión casi imperceptible en los hombros de su futura esposa. Cuando llegó el momento de intercambiar los anillos, Fernando observó con creciente preocupación cómo las manos de Elena temblaban ligeramente. No era el temblor nervioso típico de una novia emocionada. Había algo diferente en la calidad de ese movimiento, algo que su experiencia médica reconocía, pero que su corazón se negaba a aceptar en un momento tan sagrado. Carmen, sentada a su lado, estaba completamente absorta en la belleza de la ceremonia, secándose las lágrimas de felicidad con un pañuelo bordado. El momento crítico llegó cuando el padre Miguel pidió a los novios que se dieran el beso que sellaría su unión. Elena se inclinó hacia Roberto con una sonrisa que intentaba ser perfecta, pero Fernando captó el instante exacto en que su expresión cambió sutilmente. Fue como si una sombra hubiera cruzado por su rostro, tan rápida y fugaz que solo alguien con su entrenamiento para observar los signos más sutiles del cuerpo humano podría haberla detectado. Lo que sucedió inmediatamente después haría que esa boda fuera recordada para siempre en San Miguel, no por la celebración del amor, sino por el secreto que estaba a punto de revelarse de la manera más inesperada. Fernando se incorporó ligeramente en su asiento, con todos sus instintos médicos en alerta máxima, presintiendo que lo que estaba a punto de presenciar cambiaría no solo el curso de esa ceremonia, sino el destino de varias vidas para siempre. En el momento en que los labios de Elena y Roberto se encontraron para sellar su unión matrimonial, Fernando notó algo que hizo que su sangre se helara. Elena se tambaleó ligeramente, tan sutilmente que solo alguien con su experiencia médica podría haberlo percibido. Su mano se dirigió instintivamente hacia su abdomen, un gesto que duró apenas una fracción de segundo antes de que recuperara la compostura. Pero Fernando lo había visto, y ese movimiento le recordó a docenas de pacientes que había atendido a lo largo de los años. Roberto, perdido en la felicidad del momento, no se dio cuenta de nada. Los invitados estallaron en aplausos y vítores, las campanas repicaron con júbilo, y los pétalos de rosa comenzaron a volar por el aire, mientras los recién casados caminaban por el pasillo central hacia la salida de la iglesia. Carmen tomó del brazo a Fernando, emocionada hasta las lágrimas. Pero él apenas podía concentrarse en las celebraciones. Su mente médica estaba analizando cada detalle que había observado durante la ceremonia. Mientras los invitados se dirigían al jardín de la casa familiar para la recepción, Fernando mantuvo la mirada fija en Elena. La joven novia sonreía y saludaba a todos con gracia, posando para las fotografías con la naturalidad
de quien ha soñado con este momento toda su vida. Sin embargo, para el ojo entrenado del doctor, había señales que no podía ignorar. La forma en que se apoyaba discretamente en Roberto durante las fotos más largas, cómo rechazó educadamente la copa de champán que le ofrecieron, y especialmente la manera en que su madre la miraba con una expresión que mezclaba orgullo y algo que parecía ser preocupación oculta. La recepción comenzó con la alegría típica de las bodas mexicanas tradicionales. El mariachi llenó el aire con melodías festivas. Las mesas lucían manteles bordados a mano y centros de flores que Carmen y su hermana habían preparado con tanto cariño. Los invitados disfrutaban de la comida casera, desde el mole poblano que había sido la especialidad de la abuela de Elena, hasta los tamales que habían estado preparándose desde la madrugada. Era exactamente el tipo de celebración que Elena había soñado desde pequeña, rodeada de toda la gente que amaba. Fernando intentó sumergirse en la festividad, bailando con Carmen al ritmo de las canciones románticas y compartiendo anécdotas con los familiares que no veía desde hacía meses. Pero no podía apartar la vista de Elena. Durante el vals de los novios, observó cómo ella se las arregló para mantener una sonrisa perfecta mientras giraba en los brazos de Roberto, aunque Fernando notó que sus movimientos eran más cuidadosos de lo normal, como si estuviera protegiéndose de algo. Fue durante la cena cuando ocurrió el segundo incidente que confirmó las sospechas de Fernando. Elena estaba sentada en la mesa principal, radiante en su vestido de novia, cuando de repente se disculpó con una sonrisa y se dirigió rápidamente hacia el interior de la casa. Su madre, María, la siguió inmediatamente con una expresión de preocupación mal disimulada. Fernando esperó unos minutos antes de levantarse discretamente de su mesa, con el pretexto de buscar el baño, pero en realidad siguió el camino que habían tomado las dos mujeres. Lo que escuchó al pasar por el pasillo que llevaba al baño de visitas hizo que se detuviera en seco. Era la voz de Elena, pero sonaba diferente, más frágil, casi quebrada. Estaba hablando con su madre en susurros urgentes, y aunque Fernando no podía distinguir todas las palabras, captó fragmentos que hicieron que su corazón se acelerara. Escuchó menciones de síntomas, semanas, y no podía decírselo. María respondía con tonos tranquilizadores, pero había una tensión en su voz que revelaba que también estaba luchando con sus propias emociones. Fernando se alejó discretamente, sin querer invadir un momento tan privado, pero su mente ya estaba procesando toda la información que había recopilado durante el día. Los síntomas que había observado, combinados con la conversación que acababa de escuchar parcialmente, comenzaban a formar un. Mientras los novios se alejaban en su automóvil decorado con latas y listones, seguidos por una caravana de invitados que los acompañarían hasta el hotel, donde pasarían su primera noche como esposos, Fernando se quedó parado en el jardín, con la sensación de que acababa de presenciar algo mucho más complejo que una simple boda. Lo que había observado durante todo el día estaba comenzando a formar una imagen que lo aterrorizaba, pero que como médico sabía que no podía ignorar por más tiempo. Los días siguientes a la boda pasaron como una nebulosa para Fernando. No podía concentrarse en su consulta médica, y cada paciente que atendía le recordaba las señales que había observado en Elena. Carmen notó su distracción, pero cuando le preguntó qué le sucedía, él simplemente respondió que estaba
cansado por la celebración. La verdad era que no podía quitarse de la mente la imagen de su sobrina luchando por mantener la compostura durante lo que debería haber sido el día más feliz de su vida. El miércoles por la mañana, mientras revisaba unos expedientes médicos, en su oficina sonó el teléfono. Era María, la madre de Elena, y su voz sonaba tensa y preocupada. Después de los saludos de cortesía, fue directa al grano. Elena no se había sentido bien desde la boda, y aunque había insistido en que solo era cansancio por todo el estrés de la organización, María tenía la sensación de que algo más profundo estaba sucediendo. Le pidió a Fernando si podía venir a examinar a su hija de manera informal, como médico de la familia, sin hacer un escándalo que pudiera alarmar a Roberto. Fernando aceptó inmediatamente, pero una parte de él temía lo que podría descubrir. Había pasado las últimas noches despierto, repasando mentalmente todos los síntomas que había observado, y cada vez se convenía más de que sus sospechas iniciales podrían ser correctas. Sin embargo, como profesional médico, sabía que no podía hacer diagnósticos basándose únicamente en observaciones casuales durante una celebración. Esa misma tarde se dirigió a la casa donde Elena y Roberto habían comenzado su vida matrimonial. Era una pequeña casa colonial que habían restaurado con amor durante los meses previos a la boda, llena de plantas y detalles que reflejaban el gusto de ambos. Roberto estaba en el trabajo, así que Fernando pudo hablar con Elena a solas. Cuando ella abrió la puerta, confirmó inmediatamente todas sus preocupaciones. Elena lucía pálida, ojerosa, y había perdido esa luminosidad que siempre la había caracterizado. Elena lo recibió con una sonrisa que intentaba ser convincente, pero Fernando podía ver a través de su fachada. La invitó a pasar a la sala, donde habían preparado café y galletas caseras, pero notó que ella no tocó nada de lo que había servido. Durante los primeros minutos de conversación, Elena mantuvo la actuación, hablando sobre lo maravillosa que había sido la boda y lo feliz que se sentía en su nueva vida. Sin embargo, Fernando conocía muy bien a su sobrina y podía percibir la tensión detrás de cada palabra. Cuando finalmente le preguntó directamente sobre su salud, Elena se desplomó emocionalmente. Las lágrimas que había estado conteniendo durante días comenzaron a fluir sin control, y entre sollozos le confesó que llevaba semanas sintiéndose mal. Había experimentado náuseas constantes, fatiga extrema y una sensación general de malestar que había atribuido inicialmente al estrés de la boda. Pero ahora que la celebración había terminado, los síntomas no solo persistían, sino que parecían estar empeorando. Lo que más preocupaba a Elena era que no había tenido el valor de contarle nada a Roberto. Habían planeado su luna de miel para el próximo mes, y ella temía que cualquier problema de salud pudiera arruinar no solo el viaje, sino también el comienzo perfecto de su matrimonio que ambos habían soñado. Fernando escuchó con paciencia profesional, pero su corazón se partía al ver a su sobrina en tal estado de angustia. Con la gentileza que lo caracterizaba, Fernando le explicó que necesitaba realizar algunos exámenes básicos para poder ayudarla adecuadamente. Elena accedió, aunque sus manos temblaban visiblemente mientras Fernando sacaba su estetoscopio y otros instrumentos básicos de su maletín médico. Lo que descubrió durante ese examen preliminar hizo que su sangre se helara.
Todos los síntomas que había observado, combinados con los nuevos hallazgos, apuntaban hacia una posibilidad que cambiaría la vida de Elena y Roberto para siempre. Sin embargo, Fernando sabía que no podía confirmar sus sospechas sin realizar pruebas más específicas. Con voz calmada pero seria, le explicó a Elena que necesitarían hacer algunos análisis de laboratorio para descartar diferentes posibilidades. Elena lo miró con ojos llenos de miedo, como si ya supiera en el fondo de su corazón lo que esos exámenes podrían revelar. Le preguntó si Roberto debería saber algo, pero Fernando le respondió que era mejor esperar hasta tener resultados concretos antes de preocupar a su esposo. Esa misma noche, Fernando no pudo dormir. Caminó por su casa como un alma en pena, repasando una y otra vez todos los detalles que había observado. Carmen lo encontró en la cocina a las 3 de la madrugada, tomando té y mirando por la ventana hacia el jardín oscuro. Cuando ella le preguntó qué le sucedía, Fernando finalmente decidió compartir sus preocupaciones. Le contó sobre los síntomas que había notado en Elena, sobre la conversación que había tenido esa tarde y sobre sus crecientes sospechas de lo que podría estar sucediendo. Carmen se quedó en silencio durante varios minutos, procesando la información que su esposo acababa de compartir. Finalmente, con voz temblorosa, le preguntó si creía que Elena sabía la verdad sobre su condición. Fernando respondió que tenía la sensación de que tanto Elena como su madre tenían sospechas, pero que ninguna de las dos quería enfrentar la realidad de lo que eso podría significar para la vida de la joven pareja. Los siguientes 2 días fueron una agonía para Fernando. Había arreglado discretamente que Elena se realizara los análisis necesarios en un laboratorio de la ciudad vecina, donde nadie la conocía y no habría chismes que pudieran llegar a oídos de Roberto antes de tiempo. Elena había ido acompañada por su madre, y ambas habían mantenido la máxima discreción sobre el asunto. Fernando había pedido que los resultados se enviaran directamente a su consulta, para poder revisarlos personalmente antes de hablar con Elena. El viernes por la mañana llegaron los resultados. Fernando cerró la puerta de su oficina con llave antes de abrir el sobre que contenía la información que confirmaría o descartaría sus sospechas. Sus manos temblaron ligeramente mientras extraía los papeles y cuando comenzó a leer los números y valores que aparecían en la hoja, sintió como si el mundo se detuviera a su alrededor. Los resultados confirmaban exactamente lo que había temido desde el día de la boda. Con el corazón palpitando violentamente, Fernando tomó el teléfono para llamar a Elena. Sabía que la conversación que estaba a punto de tener cambiaría el curso de muchas vidas y que las decisiones que se tomaran en los próximos días tendrían consecuencias que se extenderían mucho más allá de lo que cualquiera podría imaginar. Cuando Elena contestó el teléfono, su voz sonaba ansiosa, como si hubiera estado esperando esa llamada con una mezcla de esperanza y terror. Fernando le pidió que viniera a su consulta esa misma tarde y que, si era posible, trajera a su madre. No quería dar ningún detalle por teléfono, pero el tono de su voz fue suficiente para que Elena comprendiera que los resultados habían llegado y que la conversación que tanto había temido finalmente tendría lugar. Lo que Fernando estaba a punto de revelar no solo cambiaría la vida de Elena, sino que también pondría a prueba la fortaleza de su matrimonio
recién comenzado de maneras que ninguno de ellos podría haber anticipado. Elena llegó a la consulta de Fernando acompañada por su madre, exactamente como él había solicitado. Las dos mujeres lucían tensas, con esa expresión de quien ha pasado días preparándose mentalmente para recibir noticias que podrían cambiar sus vidas para siempre. Fernando las recibió en su oficina privada, asegurándose de que nadie más estuviera presente en la clínica. El silencio que se instaló entre ellos era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Con la delicadeza que caracteriza a los médicos experimentados cuando deben dar noticias importantes, Fernando comenzó explicando los resultados de los análisis. Elena estaba embarazada. Las palabras flotaron en el aire durante varios segundos antes de que su significado completo penetrara en la conciencia de las dos mujeres. María fue la primera en reaccionar, llevándose las manos al rostro mientras las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. Elena, por su parte, se quedó completamente inmóvil, como si su mente se hubiera desconectado del mundo real. Pero Fernando no había terminado. Con voz grave y cuidadosa, continuó explicando que los análisis habían revelado algo inesperado. Los niveles hormonales y otros marcadores indicaban que el embarazo tenía aproximadamente 12 semanas, lo que significaba que Elena había concebido mucho antes de su boda. La fecha estimada de concepción se remontaba a 3 meses atrás, durante un período en el que Roberto había estado viajando por trabajo durante varias semanas consecutivas. El impacto de esta revelación fue como un rayo que partió la habitación en dos. Elena se puso pálida como la cera, y por un momento Fernando temió que fuera a desmayarse. María, quien había comenzado a procesar la alegría de ser abuela, de repente comprendió las implicaciones de lo que Fernando acababa de revelar. Las fechas no coincidían con el regreso de Roberto de su viaje de negocios, y todas sabían perfectamente cuándo había sido ese viaje, porque había coincidido con los preparativos finales de la boda. Elena. Fernando sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. No podía negarse a examinar a Elena sin levantar sospechas, pero tampoco podía traicionar la confianza de su sobrina revelando el secreto antes de que ella estuviera lista. Con el corazón palpitando violentamente, Fernando aceptó realizar el examen, pero pidió a Roberto que esperara en la sala principal mientras él hablaba primero con Elena a solas, bajo el pretexto de obtener información médica confidencial. Cuando Elena entró a la consulta y vio la expresión en el rostro de Fernando, inmediatamente comprendió que el momento que tanto había temido finalmente había llegado. Con voz quebrada, le suplicó que encontrara una manera de ganar más tiempo, pero Fernando le explicó con gentileza que ya no era posible mantener el secreto. Roberto estaba demasiado preocupado y determinado, y como médico, Fernando tenía la obligación de asegurar que Elena recibiera el cuidado prenatal adecuado. En ese momento crítico, Elena tomó la decisión más valiente de su vida. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, le pidió a Fernando que llamara a Roberto para que entrara a la consulta. Había llegado el momento de enfrentar la verdad, sin importar las consecuencias. Fernando abrió la puerta e invitó a Roberto a unirse a ellos, y el joven esposo entró con una sonrisa esperanzada, pensando que finalmente obtendrían respuestas sobre la salud de su esposa.
Elena tomó las manos de Roberto entre las suyas y mirándolo directamente a los ojos, le reveló que estaba embarazada. La primera reacción de Roberto fue de pura alegría y emoción. Sus ojos se llenaron de lágrimas de felicidad mientras abrazaba a Elena, hablando de lo maravilloso que sería ser padres y de cómo este bebé haría su familia completa. Pero Elena no había terminado. Con voz temblorosa, le explicó que las fechas del embarazo no coincidían con su regreso del viaje de negocios. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto soltó lentamente las manos de Elena, y su expresión cambió de alegría a confusión, y luego a una comprensión dolorosa de lo que su esposa acababa de confesarle. Elena continuó con su confesión, contándole sobre su momento de debilidad, sobre Diego y sobre el terrible error que había cometido durante su ausencia. Cada palabra era como una puñalada en el corazón de Roberto, quien escuchaba en silencio con una expresión que mezclaba dolor, traición e incredulidad. Pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Roberto, después de varios minutos de silencio absoluto, se acercó a Elena y la tomó en sus brazos. Con voz firme pero llena de amor, le dijo que sin importar lo que hubiera pasado, él la amaba y quería estar con ella. Reconoció que su ausencia prolongada había sido difícil para ambos y que él también había cometido errores al no estar presente cuando ella más lo necesitaba. Sin embargo, la mayor sorpresa estaba por venir. Roberto reveló que él también tenía un secreto que había guardado durante meses. Durante su viaje de negocios, había descubierto que era estéril debido a una condición médica que había desarrollado años atrás, pero que nunca había mencionado, porque tenía miedo de que Elena lo dejara si sabía que no podrían tener hijos juntos. Había estado planeando contárselo después de la luna de miel, cuando hubiera encontrado el valor para enfrentar esa conversación tan difícil. Esta revelación cambió completamente la dinámica de la situación. Roberto le dijo a Elena que, irónicamente, su error les había dado el regalo que él nunca habría podido darle: la posibilidad de ser padres. Con lágrimas en los ojos, le propuso que enfrentaran juntos esta situación, criando al bebé como suyo sin importar quién fuera el padre biológico. Fernando observaba esta escena extraordinaria de perdón y amor incondicional, comprendiendo que había sido testigo de algo verdaderamente excepcional en las relaciones humanas. La historia que había comenzado con secretos y traiciones terminó con una revelación inesperada que transformó una crisis matrimonial en una oportunidad de crecimiento y unión más profunda entre dos personas que se amaban verdaderamente. 6 meses después de aquella revelación transformadora, en la consulta de Fernando, la vida había tomado un rumbo completamente diferente para todos los involucrados. Elena lucía radiante en su 7º mes de embarazo, y Roberto se había convertido en el futuro padre más atento y cariñoso que cualquiera pudiera imaginar. La pareja había decidido mudarse a una casa más grande, donde habían preparado con amor una habitación para el bebé que estaba por llegar. La relación con Diego había sido más complicada de manejar. Cuando Roberto finalmente decidió hablar con su mejor amigo sobre la situación, Diego confesó que había estado viviendo con una culpa tremenda desde aquel encuentro con Elena. Había querido decir algo
en múltiples ocasiones, pero no había encontrado el valor para enfrentar las consecuencias de sus acciones. La conversación entre los dos amigos fue dolorosa pero necesaria, y aunque su amistad nunca volvió a ser la misma, encontraron una manera de mantener el respeto mutuo por el bien de todos. Fernando había continuado brindando atención médica a Elena durante todo su embarazo, asegurándose de que tanto la madre como el bebé estuvieran en perfectas condiciones de salud. Cada consulta prenatal era una celebración para Roberto, quien acompañaba a Elena religiosamente y se emocionaba con cada latido del corazón que escuchaban en el consultorio. La transformación de Roberto, de esposo traicionado a padre emocionado, había sido extraordinaria de presenciar. María, la madre de Elena, había encontrado en Roberto a un yerno excepcional cuyo amor incondicional por su hija había superado todas sus expectativas. Ella había sido fundamental en ayudar a la pareja a navegar los primeros meses difíciles después de la revelación, brindando apoyo emocional y sabiduría maternal cuando más la necesitaban. Carmen, la esposa de Fernando, se había convertido en la confidente de Elena, ofreciéndole consejos prácticos sobre el embarazo y la maternidad. La luna de miel que Roberto había planeado originalmente se convirtió en una celebración diferente, pero igualmente especial. En lugar de un viaje romántico a la playa, decidieron hacer un viaje familiar a las montañas, donde pasaron tiempo reconectándose y planificando su futuro como familia. Elena había logrado superar la culpa y el miedo que la habían atormentado durante meses, encontrando en el perdón de Roberto la fortaleza para perdonarse a sí misma. El día del nacimiento finalmente llegó, y Fernando tuvo el honor de asistir en el parto de su sobrina nieta. Cuando el bebé nació, una hermosa niña con los ojos brillantes y una sonrisa que iluminó toda la habitación, Roberto fue el primero en tomarla en sus brazos. Con lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas, le susurró palabras de amor y le prometió que siempre sería su papá, sin importar nada más. La pequeña Esperanza, como decidieron llamarla, se convirtió en el centro del universo de toda la familia extendida. Roberto había demostrado que el amor verdadero va más allá de los lazos sanguíneos, y que ser padre es mucho más que simplemente contribuir genéticamente a la creación de una vida. Elena había aprendido que los errores del pasado no tienen que definir el futuro, especialmente cuando hay personas dispuestas a perdonar y a construir algo hermoso sobre los escombros de las decisiones difíciles. Fernando reflexionaba a menudo sobre cómo una boda, que había comenzado con secretos ocultos, había evolucionado hacia una historia de redención, perdón y amor incondicional. Como médico, había visto muchas familias enfrentar crisis, pero pocas habían emergido más fuertes y unidas que la familia que ahora observaba crecer con tanta alegría. La historia de Elena y Roberto se convirtió en un testimonio silencioso en San Miguel sobre el poder transformador del perdón y la capacidad del amor verdadero para superar cualquier obstáculo. Años después, cuando la pequeña Esperanza corría por los mismos pasillos de la consulta de Fernando, donde su madre había jugado décadas antes, la familia había encontrado una paz y felicidad que nunca habían imaginado posible en aquellos momentos más oscuros.